Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre les traigo lo último, lo más jugoso y lo más impactante de sus estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un volcán a punto de erupcionar, bueno, ya entienden, la cosa está que arde. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos enamoró en Erkenci, la pareja que todos queríamos que fuera real, la pareja que, la pareja que ha dado mucho de qué hablar, dentro y fuera de la pantalla. Y es que parece que las cosas entre ellos, al menos en el terreno mediático, han llegado a un punto de inflexión. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí les mantengo al tanto de todo lo que pasa con sus ídolos turcos, desde sus nuevos proyectos hasta los dramas más intensos. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos, no se arrepentirán. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque este chisme tiene tela para rato. Desde que Erkenci finalizó, la relación entre Can y Demet ha sido objeto de especulación constante. Rumores de romance, de distanciamiento, de reencuentros secretos, que los guionistas de cualquier novela turca se quedarían cortos con todo lo que se ha dicho. Pero en los últimos tiempos, la situación ha escalado un poco más. Y es que, según varios medios turcos y algunos portales de chismes internacionales, Can Yaman habría explotado, y le habría dicho a Demet Özdemir, basta de chismes. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿A qué se refiere Can con ese basta? ¿Qué ha detonado esta supuesta explosión? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde tenemos que desglosar un poco la información disponible. Primero hay que recordar que ambos actores han seguido caminos separados después de Erkenci. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio llegó a su fin hace relativamente poco. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, y ha mantenido una vida personal bastante discreta, al menos en comparación con los tiempos de Erkenci. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de sus diferentes proyectos, los fantasmas del pasado, o mejor dicho, los rumores del pasado, han seguido persiguiéndolos. Cada vez que uno de los dos hace algo, ya sea publicar una foto en redes sociales, conceder una entrevista o simplemente ser visto en público, los titulares inevitablemente mencionan al otro. ¿Qué pensará Can de esto? ¿Cómo reaccionará Demet ante lo otro? Y así sucesivamente. Parece que Can Yaman en particular, estaría harto de esta constante comparación y de que su nombre esté siempre ligado al de Demet, incluso después de tanto tiempo y de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas. Según las fuentes que han reportado esta supuesta explosión, Can considera que estos chismes y rumores están perjudicando su imagen y obstaculizando su carrera. Él quiere ser reconocido por su trabajo actual, por sus nuevos proyectos, y no solo por haber sido el novio de Demet Özdemir. Ahora bien, ¿cómo habría ocurrido este basta? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque las versiones varían. Algunos medios afirman que Can habría contactado directamente a Demet para expresarle su frustración y pedirle que tome medidas para detener los rumores. Otros sugieren que el mensaje habría sido transmitido a través de intermediarios, quizás representantes o amigos en común. Incluso hay quienes aseguran que Can habría hecho una declaración pública velada, sin mencionar directamente a Demet, pero dejando claro su descontento con la situación. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado o desmentido esta información de manera oficial. Ni Can ni Demet han emitido comunicados o declaraciones al respecto. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación y deja abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones. Y eso es lo que nos encanta, no lo vamos a negar. El misterio, la incertidumbre, el salseo, amigos, el salseo. Pero independientemente de cómo haya ocurrido este supuesto basta, lo importante es analizar el trasfondo de la situación. ¿Es legítima la frustración de Can Yaman? ¿Tiene razón al pedir que se detengan los chismes? ¿Es justo que Demet sea responsabilizada por los rumores que circulan sobre su relación pasada? En mi opinión, la respuesta a todas estas preguntas es sí, con matices, por supuesto. Es comprensible que Can Yaman esté cansado de ser constantemente asociado a Demet Özdemir, especialmente si considera que esto está afectando su carrera. Él tiene derecho a ser reconocido por sus propios méritos y a construir una imagen propia, independiente de su relación pasada. Pero, ojo, también hay que entender la perspectiva de Demet.
Ella también ha trabajado duro para llegar donde está y no creo que le guste que la sigan viendo como la ex de Khan. También es cierto que Demet Özdemir no es responsable directa de los rumores y chismes que circulan sobre ella y Khan. Los medios y los fans tienen una tendencia a idealizar las relaciones de las celebridades y a seguir alimentando las especulaciones, incluso mucho tiempo después de que hayan terminado. Es como si no pudieran aceptar que su historia de amor en la pantalla no se haya traducido en una historia de amor en la vida real. Pero así es la vida, amigos. A veces la química es solo química y no significa nada más. Sin embargo, Demet sí podría tener un papel más activo a la hora de desmentir los rumores y de dejar claro que su relación con Khan es cosa del pasado. Tal vez con una declaración contundente y directa, podría contribuir a calmar las aguas y a poner fin a las especulaciones. Pero ojo otra vez, también es cierto que cualquier cosa que diga podría ser interpretada de 1000 maneras diferentes y al final, terminar alimentando aún más el fuego. Es un callejón sin salida, lo sé. Pero seamos honestos, aquí también entra en juego el morbo del público. A muchos fans les encanta seguir alimentando la fantasía de un reencuentro, de un romance secreto, de un amor eterno que nunca murió. Y los medios, por supuesto, se aprovechan de esta fascinación para generar clics y aumentar su audiencia. Es el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Y nosotros, los chismosos empedernidos, somos parte del juego. En definitiva, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden complicar las relaciones personales y profesionales. Es difícil escapar del escrutinio público y de las expectativas de los fans, especialmente cuando se trata de parejas que han generado tanta química en la pantalla. Erkencikus fue un fenómeno mundial y, obviamente, la gente quiere seguir viendo a Khan y Demet juntos, aunque sea en la imaginación. Pero al final del día, Khan y Demet son personas que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a construir su propio futuro, sin estar constantemente atados al pasado. Esperemos que, de una manera u otra, logren encontrar la paz y la tranquilidad que tanto necesitan. Y aquí es donde me pregunto, ¿será posible que algún día los veamos trabajar juntos de nuevo? Sería un bombazo sin duda. Pero sinceramente lo veo difícil, al menos a corto plazo. Y hablando de paz y tranquilidad, quiero aprovechar este momento para recordarles que los chismes son solo eso, chismes. No siempre reflejan la realidad y no debemos tomarlos como verdades absolutas. Es importante ser respetuosos con la vida privada de las celebridades y no alimentar la especulación innecesaria. Recordemos que son personas, no personajes de una telenovela. Además, no debemos olvidar que detrás de cada personaje famoso hay una persona con sentimientos, con sueños y con frustraciones. Y como cualquier persona, merecen ser tratados con respeto y consideración. A veces nos dejamos llevar por la emoción y olvidamos que nuestras palabras pueden tener un impacto real en la vida de los demás. Así que a pensar antes de hablar, amigos. En conclusión, la supuesta explosión de Can Yaman y su basta de chismes a Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Es comprensible la frustración de Can ante la constante comparación y la especulación mediática. Demet, por su parte, podría tomar un papel más activo a la hora de desmentir los rumores. Y nosotros, como público, debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y especulaciones en la vida de las celebridades. Pero vamos a ponerle un poco de picante al asunto. ¿Se han puesto a pensar en las posibles razones por las que Can habría explotado ahora, después de tanto tiempo? ¿Será que hay algo más detrás de todo esto? Algunos sugieren que Can podría estar celoso del éxito que Demet ha tenido en sus proyectos más recientes. Otros dicen que podría estar intentando limpiar su imagen para conseguir nuevos papeles en Hollywood. Las teorías son infinitas. Y no podemos olvidarnos de la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing para generar expectación ante un posible reencuentro en la pantalla. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás Can y Demet están jugando con nosotros y en realidad, se llevan de maravilla. ¿Quién sabe? También es importante recordar que la cultura turca es muy diferente a la nuestra y que las relaciones entre hombres y mujeres están sujetas a ciertas normas y expectativas sociales. Quizás Can siente que es su responsabilidad proteger la imagen de Demet y poner fin a los rumores que podrían perjudicarla. O quizás simplemente está harto de que le pregunten constantemente sobre ella en todas sus entrevistas. En fin, las posibilidades son muchas y la verdad solo la conocen Can y Demet.
Pero como buenos chismosos, no podemos evitar especular y sacar nuestras propias conclusiones. Así que sigan comentando y compartiendo sus teorías. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas, sin caer en el sensacionalismo y respetando la privacidad de los involucrados. Y sobre todo intentando mantener el tono divertido y entretenido que caracteriza a este canal. Porque al final del día, esto es solo chisme y no hay que tomárselo demasiado en serio. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene razón al pedir que se detengan los chismes? ¿Debería de Method Demir hacer algo al respecto? ¿Creen que algún día los veremos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que este es un espacio para compartir, opinar y chismear con respeto. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ustedes son mi inspiración y mi motivación. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan los oídos y los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima.